El ejercicio 2 es de la empresa Poder S.A., que es una entidad que opera en Costa Rica y realiza el 90% de sus transacciones en dólares estadounidenses. Y debe reportar estados financieros en dólares a su casa matriz, ubicada en Estados Unidos. A continuación, se le brinda el balance de comprobación para el año terminado el 31 de diciembre del 2003, expresado en miles de colones, moneda en la cual se registrarán las transacciones, así como el resto de los datos. Voy a poner la segunda plantilla. Esto sería lo que tenemos en esta página 1, ¿verdad? Es un balance de comprobación que cierra en 569,000 colones. Paso a la siguiente. Ay, qué terrible, esta página no se ve muy bien, pero dice, el estado de cambios en el capital contable de dicha empresa es el siguiente. Entonces ahí tenemos el capital social, el capital adicional pagado, las utilidades retenidas y el total. Bueno, ese es un estado así tal cual, ¿verdad? Tenemos también la información adicional. En información adicional nos dice que la empresa inició sus operaciones durante el periodo terminado el 31 de diciembre del 2002. El tipo de cambio promedio de los 5 meses fue de 162.97, calculado con los siguientes tipos de cambio. Está el tipo de cambio de agosto, de septiembre, de octubre y de noviembre. Los dividendos pagados en el periodo 2003 fueron de utilidades retenidas del año fiscal 2002, por lo que se utiliza el tipo de cambio promedio de los 5 meses del 2002. Se emitieron acciones de capital por 50,000 colones el 21 de agosto del 2002. El 31 de agosto del 2000, ahí debe ser X3, se compró el terreno y el edificio. La prima de seguros fue pagada el 31 de enero del 2003. El depósito en garantía se efectuó en agosto del 2003. Los gastos de operación se incluyen uniformemente en el año, es decir, que van al promedio. La maquinaria y equipo fue adquirida en diferentes fechas y se deprecian por línea recta a partir del mes siguiente a de la compra, según el siguiente detalle. Tenemos aquí las dos transacciones: el equipo, el mobiliario, los computadores. ¿Y esto para qué? Porque tenemos que hacerlo al tipo de cambio de cada una de las diferentes transacciones. Para evaluar los inventarios se utiliza el método PEPS. No existía inventario al inicio del periodo contable de 2003. El movimiento de compras y ventas durante el año contable 2003 y los tipos de cambio se muestran a continuación. Ve la siguiente imagen. Entonces ahí tenemos el tipo de cambio para el año 2003. Bueno, que no lo cambiaron. Ahí dice 2003, es 2003. Tenemos el de venta y el de compra. Dice que las diferencias cambiarias se refieren a la valoración de cuentas por pagar de compras de mercaderías pagaderas en dólares y que ya los proveedores facturaron en dicha moneda. Tenemos que preparar una hoja de trabajo para convertir el balance de comprobación de Poder S.A. a dólares en miles, que es la moneda de presentación, y los respectivos estados financieros debidamente ordenados y clasificados. Y bueno, la siguiente página no le saqué foto, pero es esta hoja de trabajo. Así tal cual la tenemos aquí, que es de colones a dólares. Pues vean, aquí tenemos mucho más información que en el anterior. Aquí no vamos a considerar tal cual como venían hace un ratito, de que todas las transacciones de activos van a ir al tipo de cambio de cierre y que las de patrimonio van a ir al tipo de cambio histórico y los ingresos y gastos al promedio, sino que aquí tenemos que ir determinando algunos de los datos a través de la información adicional. Entonces, cada uno de los de la información adicional habrá que procesarlo. Voy al primero. Dice que la empresa inició operaciones durante el periodo terminado el 31 de diciembre del 2002. El tipo de cambio promedio de los 5 meses fue de 362.97, calculado con los siguientes tipos de cambio. ¿Esa información la ocupamos para algo o no la ocupamos?
¿Qué opinan? Si se ocupa, profe, Ujú, ¿por qué? para saber, bueno, en este caso nos podría ayudar en saber si multiplica o divide, creo. Ah, muy bien, vamos a ver. Bueno, este es el tipo de cambio. Este también es multiplicando. Perdón, estamos pasando de colones a dólares. No, esto sería dividiendo. Estos son los colones que equivalen a $1. Para obtener cuánto es $1, tengo que determinar dividiendo. Muy bien, el compañero Christopher. Bueno, estos tipos de cambios los vamos a utilizar también porque nos van a hablar de algunas transacciones. Este fue el tipo de cambio de agosto, el de septiembre, el de octubre, el de noviembre, el de diciembre. Vamos a tener que identificar en cada uno de ellos cuál era el tipo de cambio vigente. Entonces aquí tenemos este y por aquí nos dieron el promedio de 362.97. Les reitero, los ingresos y gastos no los vamos a hacer al tipo de cambio promedio, pero por ahí tenemos ese tipo de cambio promedio por si nos llegara a ser. Dice que los dividendos pagados durante el año 2000X3 fueron de utilidades retenidas del año fiscal 2000X2, por lo que se utilizará el tipo de cambio promedio de los 5 meses del 2000X2. Para ese es que lo vamos a utilizar mayoritariamente para lo que corresponde al dividendo. Entonces, por aquí voy a irlo tal vez realizando uno por uno. En el caso del dividendo, tendría que ir, de acuerdo a lo que nos dijeron, al tipo de cambio promedio de 362.97. Paso al punto 2. Se emitieron acciones de capital por 50,000 colones. El 21 de agosto del 2000X2. Entonces ya sabemos que el tipo de cambio de agosto del 2000X2 es 356.74. El 31 de agosto del 2000X3 se compró el terreno y el edificio. Entonces vamos primero con el caso de las acciones. En el caso de las acciones, vean que las acciones tenemos actualmente, aquí nos hablan de esta emisión de acciones de 50,000, pero tenemos un saldo de 100,000. Yo tengo que explicar todo ese saldo. Te voy a quitar todo. Entonces, en agosto del 2000X2, tal vez voy a poner por aquí que este es el capital social. Ya nos hablaron de que son 50,000 acciones cuando el tipo de cambio era 21 de agosto del 2002, 356.74, que es el tipo de cambio que estuvo vigente en el mes de agosto. Ahora necesito determinar el tipo de cambio de los otros 50,000 colones. En ese parrafito no nos dice más sobre eso, pero sí nos dice que el 31 de agosto se compró un edificio y terreno. Entonces, también voy a ir haciendo una tablita para el edificio y terreno. Edificio y terreno. Sabemos que el edificio y terreno se compraron el 31 de agosto y el edificio y terreno tienen un importe de 100,000 colones. Cuando el tipo de cambio es ese mismo, 356.74.
Eso es todo lo que nos dice ese punto número 2. No sé si estamos bien hasta aquí. ¿Tenemos alguna consulta? Continúa el punto 3. La prima de seguros fue pagada el 31 de enero del 2003. Tengo por aquí la prima de seguros que son 4,000 colones. Vamos a ponerla más cerquita. Prima de seguros. La prima de seguros es por 4,000 colones. Y el tipo de cambio en ese momento, que fue en enero del 2003, tendría que estar en la siguiente página. Aquí está. En enero del 2003, el tipo de cambio es de 372,54. Eso es lo que nos dice el punto 3. Básicamente. Voy al cuarto punto. El depósito en garantía se efectuó en agosto del 2003. Depósito en garantía. El depósito en garantía es por 10,000 colones. La tabla que tengo aquí es la del 2002, ¿verdad? Esta de acá. Y la de la otra página, la del 2003. Entonces, el depósito en garantía fue en agosto del 2003, 395,44. 395,44. Los gastos de operación se incurrieron de manera uniforme. Ahora, muy importante, se incurrieron de manera uniforme. Eso significa que tengo que utilizar el promedio. 390,55. Pero, bueno, voy a ponerlo de momento por aquí, gastos de operación. Estamos viendo el resto de la información adicional. 390,55. Siguiente rubro. La maquinaria y equipo fue adquirida en diferentes fechas y se deprecia por línea recta a partir del mes siguiente al de la compra, según el siguiente detalle. Que son los edificios, perdón, la maquinaria de equipo, el edificio que teníamos arriba, van a tener varios tipos de cambio. Aquí también habrá que hacer otra tablita. Tenemos que el mobiliario tiene un importe de 12,000 colones y se compró en el 2003, 20 de marzo del 2003. 20 de marzo del 2003 es a 573,05. 573,05. Ahora tenemos el equipo. El equipo se adquirió por 60,000 colones el 18 de abril del 2003. En abril del 2003 el tipo de cambio es 382,08. 382,08. Y finalmente, el último son las computadoras. Las computadoras se adquirieron en 60,000 colones y el tipo de cambio, 1 de julio del 2003, 391,99. Paso al punto número 7. Ya ahorita todos estos datos los voy a ir procesando.
Nada más voy a tomar la información que me da los puntos adicionales. Para valorar los inventarios se utiliza el método PEPS. No existía inventario al inicio del periodo contable 2003, el movimiento de compras y ventas durante el año contable 2003 y los tipos de cambios se muestran a continuación. Esta tablita lo que nos está diciendo es las compras de inventario y las ventas que tuvimos. Entonces, tenemos que hacerlo por el método PEPS. Habrá que hacer también una tablita para determinar el tipo de cambio de cada una de las transacciones, el tipo de cambio en cada una de las transacciones. Esta también debería haberla copiado. Bueno, vamos a hacerlo por aquí. Tengo enero 2003, febrero 2003 y lo voy a dejar hasta diciembre 2003. Hay que hacerlo uno. Sí, ahora aquí lo haciendo uno. Abril 2003, mayo 2003, junio 2003, julio 2003, agosto 2003, septiembre 2003, octubre 2003, noviembre 2003 y diciembre 2003. Bueno, antes de pasar a este, aquí dice que las diferencias cambiadas se refieren a la evaluación de cuentas por pagar de mercaderías pagadas en dólares, ya que los proveedores facturaron en dicha moneda, que esta sería esta pérdida en diferencias cambiarias y que ya no tenemos que hacer nada, ¿verdad? Ya está calculada, nada más tenemos que dolarizarla. Entonces, ese punto 8 no representa algún cálculo. Los demás, pues sí nos van a representar algún cálculo. En este, que son los inventarios, entonces hay que determinar el inventario por el método PEPS. Por el método PEPS, a mí me tuvo que haber quedado en inventario la suma de 55,000 colones al costo. Esos 55,000 colones al costo debería corresponder a las últimas unidades que yo adquirí y todo lo demás sería costo de ventas. Entonces tengo que calcular las ventas, las compras y lo que me quede será pues, el costo de ventas, ¿verdad? Entonces voy a tener por aquí los mismos datos, las ventas que se realizaron en marzo y en abril. En julio tengo también una venta, en agosto y en septiembre. Finalmente tenemos una en diciembre. Voy a dejar por aquí un campito y voy a hacer las compras. Las compras fueron 15,000, 20,000, 65,000. Hice dos ventas, después tuve dos compras más, una de 20,000, una de 40,000. En agosto tuve una compra adicional de 45,000 y esto me totaliza 205,000. Entonces voy a comenzar la conversión con estas de los inventarios. Lo primero. Bueno, y no puse los tipos de cambio. Bueno, ahí los voy a ir poniendo. Los primeros. Les decía que en el caso de las ventas estábamos utilizando el promedio, que es el que nos dice la norma, que se utiliza por practicidad, pero el más correcto es el tipo de cambio de la fecha en que se generó la venta. Entonces, ¿cómo deberíamos ir dolarizando cada uno de estos? Al tipo de cambio que se dio. Sabemos que las ventas de marzo se dieron un tipo de cambio de 179.05.
Las ventas de abril a 382.08. Las de julio a 391.99. Las de agosto a 395.44 y finalmente las de septiembre a 398.58. Ah, bueno, y está diciembre aquí, 408.88. Entonces, simplemente vamos a realizar este tipo de cambio. Mencioné hace un momento, ¿verdad? Que sería la cantidad de colones por dólar. Entonces, aquí sí sería dividiendo. Vamos a tener la primera venta, los 50,000 entre el tipo de cambio de esa fecha. Tengo que repetirlo para todas las ventas. Entonces, no hay un único tipo de cambio para ventas, sino que cada venta se convirtió a su tipo de cambio correspondiente. Tengo aquí colonizado y dolarizado, perdón, y dolarizado son 636.50. Esos 636 es el que vamos a llevar al estado, perdón, a nuestra hoja, como ventas. 636.50. No tiene un cambio, un tipo de cambio en específico, es un tipo de cambio calculado prácticamente. Calculado. ¿Cómo se calculó? A partir del tipo de cambio que tuvo cada transacción. ¿Dudas con el de la venta? ¿Sí les dio? ¿No les dio? Esos 15,000, esos 20,000 no son calculados, ¿verdad? Los primeros dos son nada más del libro. ¿Cuáles 15,000? Ah, Los de estos dos. compras. Ujú. Sí, estos nada más vienen en el libro. Estos aún no los he convertido. Pero sí, ellos nada más vienen en del libro. Es correcto. Profe, disculpe, ¿será que Ujú. puede hacer la hoja un toquecito más grande? Sí, claro, vamos a hacerlo un poquito. Vamos a hacer hacia acá. Un toquecito más adelante. Ahí. Está perfecto, profe, gracias. Con gusto. Ok, ahora vamos con el costo de ventas. Vean que tenemos las compras y las ventas. Las ventas nos van a ayudar un toquecito para ir determinando ese costo. Entonces, también tenemos que determinar el valor del inventario, ¿verdad? Tenemos varios importes que tenemos que ir determinando. Tal vez voy a comenzar mejor por el del inventario. Nos decía que era PEPS, ¿verdad? ¿Cuáles son las unidades que deberían quedarnos al final? Por PEPS deberían quedarnos las más recientes. Y las más recientes corresponden, según esto, a 55,000. ¿Cómo las habríamos determinado? ¿De dónde debo tomar esas unidades? ¿Qué se les ocurre?
¿qué es lo que me debería quedar de inventario final de estas compras? Las de agosto y una parte de junio, profe. Las de agosto y una parte de julio. Correcto. Bueno, se ven un poco dudosos. Ok. Recordemos cómo se realiza el inventario. Recordemos que aquí lo que yo tengo son costos y lo que vamos a ir realizando nos decía en ese parrafito que no hay inventario inicial. Para hablar de los inventarios utiliza PEPS. No existe inventario al inicio del periodo. El movimiento de compras y ventas durante el año 2023 y los tipos de cambio se muestran a continuación. Entonces, como yo comienzo con cero inventario, para poder hacer la primera venta, yo tengo que esperar a realizar las primeras compras, ¿verdad? Yo realizo una compra de 25,000, una compra de 20,000, una compra de 65,000, y ahí es cuando yo ya tengo suficiente inventario para poder vender estos 50,000 y después vender los 5,000. A lo que me queda ahí le voy a adicionar los 20,000, los 40,000, y con esto puedo realizar la venta de 65,000. Posteriormente tendríamos esta de 45 y ya ahí ya podríamos completar. Pero aquí es donde está lo interesante. Yo compré eso, pero a nivel de ventas, vean que el costo de las ventas es superior a las compras. ¿Verdad? ¿Qué me falta para lograr determinar ese costo de ventas? Porque yo tengo a nivel de compras 205,000, pero a nivel de ventas son 250,000. ¿Qué se les ocurre? Sí, adelante, Cristo. ¿Cómo haríamos esa conversión para determinar el costo de ventas? Nadie tiene ninguna idea. Seguros de nadie tiene ninguna observación en este. Bueno, aquí ocupamos que en nuestro inventario final nos queden los 55,000. Estas compras se convierten en costo de ventas, que va a equivaler a la diferencia. La diferencia va a ser con respecto al inventario, son 150. Bien nos dijo la compañera hace un ratito que nos iban a quedar de las últimas unidades. Entonces, sí tenemos que tomar en consideración
esos dos rubros. Denme un segundito que me están llamando. Ok, entonces, las unidades que nosotros vendimos corresponden a 150,000 colones. Es decir, las de las primeras compras, excepto un pedacito de junio y un pedacito de agosto. Lo que me quedó de agosto a nivel de inventario va a ser bueno, si lo que me tiene que quedar son 55,000 de inventario, vamos a tener aquí 45,000 y 10,000 de los correspondientes al mes de junio. El tipo de cambio de junio es de 388.83, junio. Profe, ¿por qué dice que se vendieron 150,000? Porque el inventario final te queda en 55,000. Véalo aquí. Y usted compró 205,000. Sí. Sí, ya, gracias. Entonces, 150,000 es costo de ventas. Y el otro es inventario final. Inventario final son los 205,000 menos los 150. Entonces tenemos esos dos. Y estamos realizando el inventario por PEPS. Entonces estos 55 deben corresponder a las últimas compras. La compra más reciente que uno la habría vendido. Y un pedacito de esta. Importante que esto es porque nos dicen que fuera o que es PEPS, ¿verdad? Si fuera alguna otra metodología, lo vamos a hacer diferente. Y estos 45,000 entonces se van a convertir al tipo de cambio de 395. Por su parte, estos 10,000 sería el tipo de cambio. Ese no lo puse, bueno, aquí va acá. El de junio del 2000X3. 388.83. El costo de ventas correspondería a la sumatoria de esos. Este aquí es inventario final, perdón. Inventario final. Inventario final por 139.52 colones. ¿Estamos con ese? ¿Alguna consulta? ¿No? Bueno, pasamos al costo de ventas. El costo de ventas va a ser la diferencia. Sí, lo que me quedó fueron de estas últimas unidades, los 45 y los 10,000, las que vendí fueron estas de acá. Vendí las 15,000, las 20,000, las 65,000. También vendí estos 20,000 y la diferencia entre los 40,000 y los 10,000, que corresponde a estos 150. Vendí las primeras unidades porque es por PEPS. Y aquí no puse los tipos de cambio. Acá va a ser de 172.54, de 175.88. En mayo fue 385.55. Octubre 402.22 y noviembre 405.55. El costo de ventas va a ser el rubro total entre ese tipo de cambio.
¿Qué fue lo que hizo, profe, ahí? ¿Cuál parte? Todo eso que acaba de hacer, que no sé, no lo vi. Ok, vamos de nuevo. Si estamos con el del inventario final. Sí, de ahí en adelante, porque me perdí. Ajá. Entonces, el punto es que yo tengo este inventario final que son 55,000 colones. Pero yo compré 250,000. Me está quedando en inventario final 55. La diferencia es lo que vendí. ¿Qué vendí? La primera compra, la segunda compra, la tercera compra, la cuarta compra. Aquí aún no me suma 150,000. Hasta aquí me ha sumado 120. De la cuarta, perdón, de la quinta compra, una parte se quedó en el inventario final y el resto lo vendí. Ver aquí 40,000 se quedaron en el inventario final, el resto los vendí. Aquí tengo los 150,000 que corresponden al costo de ventas, que es la diferencia entre las compras y el inventario final. 150,000 colones. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy tomando el monto de la compra y lo estoy dividiendo entre el tipo de cambio de ese día. Tal vez voy a ocultar todo esto. Entonces, estoy tomando los 15,000 y los divido entre 372.54. En febrero, los 20,000 entre 375.88. En marzo, 65,000 entre 378.7905. En mayo, los 20,000 entre 385.55 y en junio los 30,000 entre 388.83. Básicamente eso fue lo que hice. Y me da la sumatoria, bueno, a nivel de colones, 150,000 y a nivel de costo, 393.98. No sé si estamos con alguna consulta. La compañera Rachel, si ya le dio. Sí, profe, ahora sí, listo, gracias. Ok, alguien que se haya quedado atrás, que tenga alguna consulta o algo similar. Seguros que todo está claro. A veces tanto silencio me preocupa, pero bueno. Ok, ahí ya tendríamos lo que corresponde a las ventas, al costo de ventas y al inventario. En 10 minutos hacemos la pausa, ¿verdad? Entonces, me llevé las ventas ya para mi flujo. Aquí esto. Que son 366.5. Aquí está. Vamos con el costo de ventas. Me tengo que traer al costo de ventas. Y este que calculamos. 393.98. Voy a irlo poniendo con 2 decimales. Finalmente me llevo para los inventarios la suma de los 55,000, que son 139.52. Voy a dejarlo todo con 2 decimales. Ahí está. Y bueno, con eso terminé el punto número 7. Voy a ir al punto número 6. Comencé de abajo para arriba. En el punto número 6 nos hablan sobre esas adquisiciones de maquinaria. Esas adquisiciones de maquinaria es para yo determinar la depreciación y saber a qué rubro va a ir la depreciación. Tanto el activo como la depreciación los vamos a llevar a su costo histórico, pero vean que son varios. Entonces,
igual. Vamos a tener que hacer la tablita. Aquí está. Estos son mis activos. Tengo un mobiliario, un equipo y una computadora. Los tipos de cambio que se dieron 379.05, equipo 382.08 y las computadoras 391.99. Si yo realizo aquí la división, determino cuánto es el rubro de cada uno de ellos en colones, que es el que estaríamos, perdón, en dólares. Siempre se me va. En dólares, que es el que estaríamos llevando al Estado. Aquí yo tengo 132.000 colones, que equivale en dólares a 341.76. Ahora ocupo, bueno, ya me lo puedo llevar. Este corresponde a ese que se llama maquinaria y equipo, que es el que nos dijeron que pues iba todo junto. Ya se me perdió. Aquí, 341.76. Tampoco tiene un tipo de cambio, sino que sería calculado. Profe, esos dividendos que tiene ahí, ¿de dónde los sacó? Los dividendos. Era el punto 1. El punto 1 decía que los dividendos se pagaron en el periodo 2000X3 y fueron de utilidad del año fiscal 2000X2, por lo que se utiliza el tipo de cambio promedio. Aquí. Entonces, esos 362.97 es el tipo de cambio promedio que nos indica ahí en el ejercicio. No sé si ahí ya los vio. Sí, ya, gracias. Ok. Ok, entonces. Este también lo voy a tachar. A estos tenemos que determinarles cuánto es la depreciación. Vean que no es un periodo completo y que nosotros estábamos haciendo el año 2000X3. Entonces, lo primero es que ahí está su vía útil en años. Nos dice que es por línea recta, no nos habla de ningún valor residual. Tomo el costo y lo divido entre la vida útil. Mobiliario, 10 años. Equipo, 4 años. Y computadoras, 5 años. Esto es la depreciación de un año, pero no es un año, ¿verdad? En el primer caso es a partir del 20 de marzo, en el segundo a partir del 18. Pero bueno, ahí nos dice que es a partir del mes siguiente. Entonces, en el caso del mobiliario sería 9 meses, ¿verdad? Porque es de abril a diciembre. Entonces, por 9 de 12. En el caso del equipo es a partir de mayo. De mayo a diciembre serían 8 meses. Y finalmente, en el caso de las computadoras, bueno, ahí sí me queda la duda en esas computadoras. Yo lo hiciera a partir del mes siguiente, pero yo lo compré el 1 de julio. Bueno, sí, el primer mes que va a quedar de prestación sería el 1 de agosto. Entonces, de agosto a diciembre. 4, 5, 5 de 12. La depreciación serían 15.900 colones. Y van a ser a los tipos de cambio de cada uno de los activos que se había adquirido. Entonces voy a tomar los 900 y los divido entre 179. El segundo, que es el equipo, los 10.000 entre 382.08 y finalmente las computadoras, los 5.000 entre 391.99. Lo que me ¿Cómo fue que totaliza. Ajá. ¿Cómo fue que sacó el equipo de las computadoras, profe, la depreciación?
En el caso del equipo son 60,000 entre 4 años por 8 de 12, porque es de mayo a diciembre. De mayo a diciembre son 8 meses, ¿verdad? Sí, sí, son 8 meses. Y el otro serían los 60,000 entre 5 años por 5 meses, que sería de agosto a diciembre. Y me da 15,900. No sé si hay alguno de los, si ya le dio o hay alguno que no, del todo. ¿Cómo fue el de la compu? Los 5 años. Ah, 5 años. 5 de 12. Ajá, 5 de 12. Y ahora sí, gracias. Con gusto. Y si vamos al estado, bueno, esta va a ser una parte de la depreciación, 41.30, pero no va a ser todo. Si ven aquí, la depreciación son 24,000. Ya logramos explicar 15,900. El resto de la depreciación corresponde a los otros activos que ha adquirido la compañía. Específicamente sabemos que el edificio y terreno se compraron el 31 de agosto del 2000X3. Ah, mira, yo creo que ahí les puse otro tipo, ¿verdad? Según yo era el 31 de agosto del 2000X2. Aquí voy a corregir que es 795.44. 795.44. Y vamos a hacer la pausa aquí porque entonces, continuando, les decía que en el punto 6 nos explican sobre la maquinaria y equipo, pero queda una parte, digamos, que ahí no está contemplada. Nos faltarían, vamos a ver el estado. Sí, ese terreno y edificio que también nos dieron. Esos también son parte de propiedad, planta y equipo y habrá que calcularles su valor. Vamos a verlo por aquí. Era terreno y edificio. El terreno y edificio es por 100,000 colones. Y nos decía que el terreno y edificio, de hecho lo tenía por aquí, son 395.44. Al dolarizarlo, vamos a tener los 100,000 entre 395.44, es decir, 252.88. Ese va a ser el valor del terreno y edificio. Ahora, nos faltaría la parte de la depreciación, pero si ustedes ven, no nos dice nada sobre la depreciación. Dice que el 31 de agosto de 2023 se compró el terreno y edificio, pero no nos dice nada sobre su depreciación. Así que, ¿qué consideran al respecto? En el estado, en la parte de resultados, ya nos daban una parte de la depreciación. Véanlo aquí. 24,000. Yo ya expliqué 15,800. La diferencia debería corresponder a la del terreno y edificio. 8,100. Y si me vengo aquí al estado de situación, de hecho, la depreciación del terreno y edificio es por 8,100 colones. Entonces, ese es el monto que ocupamos considerar de depreciación para el terreno y edificio. ¿A qué tipo de cambio? 795.40. ¿Estamos con ese? ¿Cómo fue, profe? ¿Qué parte?
La determinación de los 8.100. Sí, ¿cuánto era en total que teníamos de depreciación? ¿En dónde nos dicen? Aquí en el estado, bueno, en la hoja de trabajo, aquí dice gasto por depreciación. 24.000 colones. Ya. Y le restamos los 15.900 que ya depreciamos. Correcto. La diferencia entre el total de la depreciación y la depreciación que le asignamos al mobiliario, el equipo y la computadora debería ser el del edificio. Y reitero, si nos vamos aquí arriba, dice depreciación acumulada de edificio 8.100. El edificio se compró en el año 2000X3, entonces efectivamente solo este año se ha depreciado. Sí, o más o menos. Sí, sí. Ya, sí. Está bien. Entonces ya por aquí me llevo otro rubro. 395.44 es el valor de estos 100.000 colones. Perdón, 252.88. Este sí tiene un tipo de cambio único, que es esos 395.44, ¿verdad? Ahí tengo el edificio y terreno. La depreciación también utiliza ese mismo tipo de cambio. Y eso me dio, me perdí aquí. Aquí. Eso nos dio 20.48. Con eso ya tengo el terreno de edificio y la depreciación acumulada del edificio. Y con eso al mismo tiempo ya tengo toda la depreciación que esta fue calculada, que va a ser la sumatoria de las depreciaciones. Aquí dolaricé los 15.900 y aquí los 8.100. Ese serían 61.79 el gasto por depreciación. ¿Estamos bien con ese? ¿Alguna consulta? ¿Puedo pasar al siguiente punto? Tomó todas las depreciaciones, fue. Sí, las tres que teníamos antes y la del terreno. Esto es así. 61.79. Depreciación del mobiliario, del equipo, de la computadora y del edificio. Este 41.30 era un subtotal, ¿verdad? Entonces ese no lo tomamos en cuenta. Sí. Sí, No profe. sí. Excelente. Ok, entonces vamos a los gastos de operación. Los gastos de operación dice que se incurrieron uniformemente durante el año. Si fueron uniformemente, de aquí lo puse, ¿verdad? Era el tipo de cambio promedio, 390.55, que fue el promedio que hubo durante el año. Está por acá. Entonces vamos a llevar a gastos de operación 390.55. Estos son 133.14. Sigo viendo la información adicional. Ese eran los gastos de operación. Sigue el depósito en garantía, que por aquí yo dije que el depósito en garantía era de agosto del 2020, del 2000X3, es decir, que era a 395.44. Depósito en garantía. Pero es 395.44 para ¿cómo se llamaría esto? La parte de bueno, si lo fuéramos a hacer al tipo de cambio corriente. Pero ¿qué pasó con el depósito en garantía? Es una cuenta que no se mueve, ¿verdad?
Un depósito en garantía es algo que yo realizo en un momento y nunca más vuelve a generarse. Ese depósito en garantía fue en agosto del 2000X3, cuando el tipo de cambio era 395.44. Entonces, siendo una cuenta de activo, me lo tengo que llevar a ese tipo de cambio. ¿O qué opinan? Este va a ser una excepción. El tipo de cambio cuando se generó fue de 395, pero esta es una de las cuentas de activo que tenemos que valorar al tipo de cambio de cierre. Y el tipo de cambio de cierre, vamos a ver de dónde nos lo da. Bueno, ya aquí no veo el tipo de cambio de cierre. Ah, bueno, ya aquí está. El tipo de cambio de cierre del 2000X3 es 408.88. Entonces, a 408.88. En la vida real, aquí tenemos una ganancia por diferencial cambiario, ¿verdad? No tenemos para fines de nuestro ejercicio que calcular esta ganancia, porque ya ella está incluida en esta pérdida que nos daban por acá de 5,000 colones, para que lo tengamos en cuenta. Las diferencias en las cuentas de activos, como esta del depósito en garantía, ya están implícitamente en la pérdida por diferencial cambiario. En la vida real habría que registrar aquí una ganancia o pérdida. Y que, bueno, supongo que lo vieron en el curso de legislación tributaria, es un gasto que no es gravable, ¿verdad? No está realizado. Entonces llevaríamos, perdón, no es gasto de operación, es el depósito en garantía. Llevaré a la hoja de trabajo el depósito en garantía por el tipo de cambio del cierre. 408.88. ¿Estamos claros con ese? Profe, ¿cómo fue que hiciste el de gastos de operación? 233. ¿Cómo calcular los 133? 52,000 entre 390.55. Este 390.55 fue el tipo de cambio promedio, que es este que nos aparece aquí. 390.55. Sí, Sí, gracias. con gusto. ¿Estamos claros con ese y con el depósito en garantía? Reitero, el depósito en garantía es porque es un movimiento que yo hago y que él nunca más vuelve a tener alguna transacción. El depósito en garantía tiene la particularidad de que es algo que yo ahorita lo pago y hasta que se termine lo que estamos realizando, me lo van a devolver. Es un poco diferente a la siguiente. Ese era el punto el cuarto. Vamos con la prima de seguros. Se pagó el 31 de enero del 2000X3. La prima de seguros se pagó el 31 de enero del 2000X3 cuando el tipo de cambio era 372.54. En el caso de la prima, a diferencia de lo que pasa con un depósito en garantía, de que me lo van a devolver hasta que todo termine, la prima de seguros o seguros pagados por adelantado, que de hecho por aquí tienen que estar en el estado,
Aquí está, seguros pagados por adelantado. Va a estar relacionado con un movimiento que sí va a hacer todos los meses. El gasto por seguros. Entonces, ¿qué sucede con los seguros pagados por adelantado? Tenemos que registrarlos al tipo de cambio de cuando se dio la transacción. El tipo de cambio cuando se dio la transacción fue de 172.54. Yo lo voy a hacer con 172.54. Porque él sí, todos los periodos vamos a estarle, de él si se espera algún beneficio, algún movimiento. Entonces, él sí estaría al tipo de cambio en que se hizo la transacción. Y pues procedemos a hacer la división. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguno de los dos no les dio? Bueno, vamos al siguiente. Dice, se emitieron acciones a 50,000 colones cuando el tipo de, ¿verdad? El tipo de cambio del 21 de agosto de 2000X2 era en 356. Ahora me falta determinar el resto de las acciones. De momento solo sabemos que en esa fecha estuvo esa emisión. Posteriormente se compró el edificio, pero bueno, eso no tiene nada que ver con esto. Entonces, bueno, por lo menos esta parte del capital social ya sabemos que es al costo histórico, ¿verdad? Es patrimonio, corresponde a 140.16. Pero según el Estado, nosotros deberíamos tener un capital social de 100,000 colones. Si vemos aquí en el estado de cambios en el patrimonio, que para eso nos lo dieron acá, podemos ver en qué momento se hizo el resto de las emisiones. Vean que él viene del periodo 2000X3 hasta aquí, y a partir de aquí es, perdón, este de aquí es el periodo 2000X2 y este de aquí abajo es el periodo 2000X3. Si yo veo por aquí, hay uno que se llama aumento de capital. Y vean que el aumento de capital en el año 2000X2 fue de 30,000 colones. Posteriormente, en el año 2000X3 hubo un aumento de capital de 20,000. Ahí están los dos aumentos de capital. Esos son los 50,000 que me hacen falta aquí para llegar a los 100,000 que dice el Estado. Entonces tengo 30,000 del aumento de capital del año 2000X2, que eso fue en octubre. Aquí, octubre del 2000X2. Y el de abajo sería julio 2000X3 por 20,000. 20,000, ahí está. Cuando el tipo de cambio en octubre del 2000X2 es 363.08 y en el caso de julio del 2000X3 es 391.99. 391.99. Procedo a hacer la división y ya sé que el capital social corresponde a 273.86. Voy a redondear las dos decimales. Entonces, capital social fue calculado
prácticamente todos aquí, ¿verdad? En su gran mayoría, están siendo calculados. Y sería 273.86 menos 81. A ver, otra vez ahí abajo, profe, ¿dónde los calculó? Ujú. Listo, gracias. Los 30,000 y los 20,000, ¿dónde fue que salieron? Del estado de cambios en el patrimonio. Están aquí y están aquí. ¿Sí, Dios mío? Sí, ¿y por qué fue que los tomamos en cuenta aquí para poder sacar Es que los sabemos capitales? en el estado que el monto es 100,000, pero en la información adicional solo venía información adicional de 50,000. Nos hace falta los otros 50,000. Ah, entonces hay que buscarlos por eso. Ok, gracias. Sí, usted tiene que tener justificación de los 100,000 completos, principalmente en uno como este, que el tipo de cambio es histórico. Entonces, ocupamos remontarnos a esa transacción que se hizo en el pasado. Y aquí me falta, y que lo tengo ahí en el capital, en el estado de cambios en el capital. Tengo un capital adicional. El capital adicional son, no puedo, aquí, 6,000 y 4,000. 6,000 y 4,000 corresponden a los 10,000 que dice aquí en el estado. Hay que hacerlos al mismo tipo de cambio en que se hizo el aporte del capital social corriente. Entonces, vamos a proceder aquí. Tendríamos 6,000 y 4,000. Ya me perdí dónde estaba. Aquí, 6,000 y 4,000. Vamos a totalizarlo. Son 10,000 colones a este tipo de cambio. Y eso me da 26,73. 26,73 corresponden a ese capital adicional que iría por aquí. Capital adicional. 26,73. Se hizo en las mismas fechas y con los mismos tipos de cambio del capital social, ¿verdad? Este de aquí sería el capital social y este es el capital adicional. ¿Consultas hasta acá? ¿En dónde los metió arriba? ¿En el balance? ¿En qué parte? ¿Esos 26? Aquí. Sí, más o menos. Sí, listo. Profe, una pregunta. Sí. Este, Ujú. en los gastos de operación, ¿qué era lo que habíamos hecho? Es que se me borró. Habíamos sumado los dos de lo que daba lo de los tres y los tres de mobiliario, equipo de computadoras y edificio y terreno, ¿verdad? Esto era lo que daba. Ese fue en depreciación. Gastos por Eh, depreciación, perdón, sí. Esa fue sí, la que se me borró. sí, correcto. Sumamos mobiliario, equipo, computadora y el edificio. Ya no tenemos más información adicional, ¿verdad? Ya ahí tenemos toda la información adicional. Entonces, bueno, siendo que ya tengo toda la información adicional, voy a pasar al estado a completar las que me faltan. Recordemos que la mayoría de estas que me faltan van a ser al tipo de cambio de cierre o al tipo de cambio histórico o al tipo de cambio promedio. Vamos a ir analizando uno a uno.
El primero, bueno, de hecho los 3 primeros tengo. Bancos, cuentas por cobrar y estimación para incobrables. Son activos. Recordemos que los activos se hacen al tipo de cambio corriente. No nos dan información adicional para entender esas transacciones y por tanto los 3 los estaríamos dejando al tipo de cambio 408.88. Es el tipo de cambio de cierre, ¿verdad? El tipo de cambio que hubo en el último mes. Ese es el tipo de cambio de cierre. El tipo de cambio al final del periodo sobre el que estamos informando. Aquí nada más procedemos con la división. 12.23 bancos, cuentas por cobrar 24.46 y finalmente la estimación para incobrables 4.89. Consultas de esos. ¿No? Entonces, continúo a la estimación para obsolescencia. Ven que en el caso de los inventarios, yo hice la determinación del monto de los inventarios por medio de un cálculo. Para hacer la estimación para obsolescencia, tenemos que considerar esta misma información que tuvimos en los inventarios. Pero lo vamos a hacer por medio, ¿dónde lo dejé? Por medio de un promedio. Es este pedacito de aquí. Recordemos que con la parte de inventarios utilicé la información para determinar las ventas, para determinar el inventario final y también para determinar el costo de ventas. En este costo de ventas, nosotros lo que hicimos fue hacerlo a los diferentes tipos de cambio. Así que no tenemos un tipo de cambio único ahora que llegamos al final, ¿verdad? Tenemos que cada transacción se realizó al tipo de cambio que correspondía. Entonces, ahora que tenemos la estimación por obsolescencia, no tenemos un tipo de cambio único. Tenemos que determinar el tipo de cambio para esa estimación por obsolescencia. Ese tipo de cambio lo vamos a tener o lo vamos a poder determinar aquí. Si yo tomara los 55,000 colones y lo divido entre un tipo de cambio X, me va a dar la parte colonizada, digamos, a un tipo de cambio promedio de las transacciones que hice del inventario final. Entonces tenemos que determinar ese tipo de cambio para poder relacionarlo con la obsolescencia. ¿Y cómo lo determinamos? Con una simple división. Vamos a tomar los 55,000 y lo divido entre 139. Si yo hubiera hecho la conversión a un tipo de cambio único, sería a 134.22, 152. Este es el que voy a utilizar para fines de mi conversión en el estado. Estos 10,000 los voy a convertir a ese tipo de cambio. Igual va a ser calculado y van a ser los 10,000 entre ese 134 que tengo, este 194 que tengo por aquí. Oh, no puedo. Es el y no es este acá, sino que son, es el K62. Entonces voy a tomar los 10,000 y lo divido entre K62, lo cual me da 25.37. Aquí a la... ¿Dudas con ese?
¿Estamos con eso? Está claro, profe. Paso a la depreciación acumulada de la maquinaria de equipo. Esta fue calculado, de hecho lo tenemos abajo, ¿verdad? Por aquí estaban los 15.900. Aquí están, 15.900, que equivale 41.30. Tampoco tenemos nada. De estas cuentas y documentos no nos dieron información adicional. Los voy a hacer al tipo de cambio del cierre, como corresponden activos y pasivos. 73.77 y 195.66. En el caso de las utilidades retenidas, nos decían que la utilidad retenida fue la utilidad del periodo pasado. Vean que ahí dice que las utilidades retenidas fueron del año fiscal 2000X2. Para el caso del dividendo utilizamos 362.97, pero realmente no es solo para el dividendo, también las utilidades retenidas tendrían ese tipo de cambio. Entonces, aquí para Profe, ¿de dónde fueron esos últimos dos? 73, 37 y el otro. ¿Dónde lo sacó? 73, 67, ¿cuál? El de cuentas por pagar y documentos por pagar. Ah, ¿Dónde está? Ujú. Utilicé el tipo de cambio de cierre en cuentas y documentos por pagar. 408.88. Ese está acá. El de diciembre del 2000X3. Listo, gracias. Con gusto. Bueno, entonces les decía que en utilidades retenidas vamos a utilizar el tipo de cambio promedio. 362.97. Que es con el que nos dice que estaban esas utilidades que correspondían a los 5 meses del año anterior. Entonces igual, los 25.000 entre 362.97. Ya casi terminamos con este ejercicio. Vamos con los ingresos por intereses. ¿Qué información tenemos de los ingresos por intereses? ¿De dónde surgen esos ingresos? ¿O qué tipo de cambio deberíamos utilizar para los ingresos por intereses? No tenemos información adicional sobre el ingreso por interés. Así que al igual que en el caso de los gastos de operación, deberían ser al tipo de cambio promedio, pero del año 2000X3. Deberían ser a 390.55. Que era el estándar para los ingresos y gastos. Ahí me da 97.30. Tenemos la pérdida por diferencial cambiario. ¿Qué opinan de esa pérdida por diferencial cambiario? Igual que el anterior. En el ejercicio anterior, la pérdida por diferencial cambiario la hicimos al tipo de cambio promedio. Ese sería el más correcto, exactamente. Sin embargo, bueno, voy a hacerlo utilizando el promedio. El tipo de cambio para la pérdida por diferencial cambiario podría ser el tipo de cambio promedio de
790.55. Sin embargo, lo mencioné hace un ratito, ¿verdad? Esas ganancias y pérdidas están implícitas cuando hacemos esta conversión. Aquí en el punto 8 nos dijeron, las diferencias por diferencial cambiario se refieren a la evaluación de cuentas por cobrar, perdón, por pagar de compras de mercadería pagaderas en dólares, ya que los proveedores facturaron en dicha moneda. Cuando nosotros convertimos aquí, perdón, en las cuentas por pagar, en las de compras, cuando nosotros hicimos la conversión, bueno, hicimos toda esta conversión de la parte del inventario, ya realmente ahí está implícita esa ganancia o pérdida por diferencial cambiario. En este caso no habría que hacerlo porque está implícita y eso se genera porque en este caso lo hicimos con el tipo de cambio de cada una de las fechas. En el otro no teníamos ese dato del tipo de cambio de cada una de las fechas. Al tener el tipo de cambio de cada una de las fechas, ahí quedó implícito en la conversión la ganancia o pérdida por diferencial cambiario. Entonces, en este en particular, no tendríamos que hacer la conversión. Pero si hubiera que hacerla, sería de 190.55. Pero reitero, por esa razón, no tendríamos que hacer en este caso el cálculo de la pérdida en diferencias cambiarias. ¿Estamos claros con eso? El último que me queda es el gasto por impuesto de renta. Que sería al tipo de cambio promedio de 390.55, como los demás gastos, y me da 38.40. Y ya estaríamos con este. Voy a proceder a hacer la sumatoria de las dos columnas. Estamos hasta aquí y tendríamos el ajuste para llegar al saldo correcto. El saldo correcto debería ser 1464.28. De 1464.28. En cualquiera de los dos, pareciera que el ajuste estaría al D, ¿verdad? Que es a donde le falta para que quede nivelado. Y sería por 50.01. Estamos hasta aquí. Oh, aquí estoy viendo que nos faltaron dos, ahora que estoy viendo. Está este depósito en garantía y está este dividendo, que los dejé en blanco. Depósito en garantía y dividendo. Profe, ¿puedes subir un poquito, por favor? ¿Hasta dónde? A lo de banco, sí es. Ahí está. Gracias. Me Ok, faltaba algo. está bien. No sé si hay alguna consulta. Procedo con el estado. ¿Puedes dejarlo ahí un toquecito para revisar algo? Vale. Sí, claro. Ujú.
¿Qué es lo que no está dando? Me están faltando 9, no sé en dónde, entonces lo estoy buscando. En el debe. No en el debe, no, está difícil, porque si no hay ninguno que tuviera, Cierra en 1464, ¿de verdad? ajá, exactamente. Bueno, pero no se preocupe, ya ahorita lo subo. Em, vamos Profe, a, sí, disculpe, porque el de la pérdida en diferencias cambiarias no está. es el que mencioné, que él no estaría porque está implícito cuando hicimos la conversión. Es que, ¿qué es lo que nos dice en este punto 8? El punto 8 dice, las diferencias cambiarias se refieren a la valoración de cuentas por pagar de compras de mercadería pagaderas en dólares, ya que los proveedores facturaron eh, dicha mercadería, dicha moneda. Entonces, cuando nosotros hicimos dos de las conversiones, una de la cuenta por pagar y la otra, cuando hicimos aquí la de la parte de compras que se distribuyó entre el costo de ventas, el inventario y las ventas, implícitamente ya estuvimos incluyendo esa pérdida por diferencial cambiario. Eh, porque la cuenta por pagar ya está colonizada. Y también colonizaron el costo de la mercadería. Ahí implícitamente ya está esa pérdida por diferencial cambiario. Es por eso es a lo que se refiere ese punto 8, que ya está Está ahí bien, profe, gracias. con gusto. Profe, pero estaba viendo, usted tampoco le cierra. Le está dando lo mismo que a mí. ¿No me sirve Abajo, qué? en el debe ahí. Ay, ahora sí. Qué raro. No, yo no he hecho nada. Este, está bien, entonces procedo con el estado. Vamos a hacer los dos estados y creo que no me daría tiempo de hacer más ejercicios. Vamos a hacerlo entonces. Me voy a llevar este pedacito de aquí, este de acá, junto con esto, para hacer el estado del resultado. Entonces tendríamos esta empresa que se llamaba Poder S.A. Poder S.A. El estado combinado de resultado integral y utilidades retenidas. Sería por el año terminado al 31 de diciembre del 2003. Saldos en dólares. Tendríamos ventas, costo de ventas, y esto se convierte en utilidad bruta. Bueno, voy a poner esos dos decimales. Nada más. Adiós. Ahí está. Entonces esto es la utilidad bruta. Sería la sumatoria de los dos. 1030.48. Tengo los gastos de operación, que en este caso los gastos de operación son estos tres. Por aquí, si yo le resto la utilidad bruta a los gastos de operación, me da la utilidad de operación. Vamos a hacerlos para acá. Bien, ahora tendríamos la sección de otros ingresos y otros gastos. Voy a ir con la sección de otros ingresos, donde tendríamos un único ingreso de 97.30.
y los otros gastos. Que corresponde a la pérdida en diferencias cambiarias. Bueno, esa no la estábamos tomando en consideración, entonces la pérdida por diferencias cambiarias no la voy a poner. Y tendríamos el gasto por impuesto de renta. Entonces, bueno, aquí solo tengo un ingreso total, otros ingresos. Que corresponde a 97.30, se lo sumaríamos, perdón, estos van acá, totalizo 97.30, y bueno, solo están ellos, y aquí esto me daría una utilidad antes de impuestos, que va a ser la utilidad de operación más los otros ingresos. Esto me daría la utilidad antes de impuestos, tengo el impuesto y aquí tendría entonces la utilidad neta. ¿Estamos hasta ahí? Aquí este costo de ventas se lo estoy sumando. ¿Qué fallo? Ahí está. Estos gastos se los estoy restando. Sí, ahí estamos. Y este de aquí, este se lo estoy sumando también. Ahora sí. Y estamos hasta la utilidad neta. Aquí nada más es colocar las cuentas de ingresos y gastos como ya hemos realizado en muchos otros cursos. Y ahora a esto le voy a adicionar el saldo inicial de utilidades retenidas y le voy a restar los dividendos. Y el saldo inicial de utilidades retenidas son las utilidades retenidas del periodo pasado, que los dolarizamos al tipo de cambio del periodo pasado, y los dividendos que también ya están dolarizados al tipo de cambio del periodo pasado. Le sumo la utilidad inicial y le resto el dividendo. Y me quedaría la utilidad retenida final. Estamos hasta aquí. Paso al estado de situación. ¿O hay alguna consulta? Bueno, paso al estado de situación. Igual sería para la empresa Poder. Este sí sería el estado de situación financiera. Aquí sería al 31 de diciembre del 2003, saldos en dólares. Y me traigo las cuentas de activos y pasivos y patrimonio de esta parte. Vamos a llevarnos primero las cuentas. Y ahora los montos. Ok, entonces ahí lo tenemos. Y vamos a ir clasificando. Voy a quitarle todas las líneas. Tendríamos activo, activo corriente. Y activo vamos a tener bancos, cuentas por cobrar, estimación por incobrables, inventarios, estimación para obsolescencia y seguros pagados por adelantado. Así tal cual. Ok, entonces en estos que tienen la estimación les resta. Tengo el inventario menos la estimación para que me dé el neto y también tendría la cuenta por cobrar menos la estimación para que me dé igual el neto. Ok, aquí tendríamos un total activo
corriente, que va a ser la sumatoria de estos. De bancos, cuenta por cobrar neta, inventario neto y seguro. Ahora seguiríamos con activo no corriente. El activo no corriente tiene terrenos, depreciación del terreno. Igual se lo vamos a restar para que me dé el neto. Maquinaria y la depreciación de la maquinaria. Igual también se lo resto para que me dé el neto. Depósito en garantía. Este igual se esperaría que fuera de largo plazo y aquí me daría un total activo no corriente, que es la sumatoria de esos rubros: terreno y edificio, equipo y el depósito. Con esto obtengo, vamos a poner por aquí unos más, el total activo, que sería este más este, 713.99. Y ahora procedo a la sección del pasivo y patrimonio. Aquí tendríamos pasivos, pasivo corriente. Hay un pasivo corriente que es una cuenta por pagar. Total pasivo corriente por 73.37. También tengo el pasivo no corriente. Total pasivo no corriente. Que son 195.66. Y por aquí el total pasivo es la sumatoria de los dos. Tenemos el patrimonio, donde tengo capital social, capital adicional, las utilidades retenidas del otro estado, 156.21, y el ajuste que teníamos en la hoja de trabajo, que estaba al debe, así que va a restar el ajuste por conversión. Esto me dará el total patrimonio. Y si se lo sumo al pasivo, me daría el total pasivo y patrimonio, que debería ser igual al total de activos. Y ahí lo tenemos. Ah, perdón, ese que señalé no era. Era este. Ahora sí, ahí lo tenemos. Y bueno, ya con eso finalizo este ejercicio. No sé si tenemos alguna consulta.